Le doy la bienvenida a Julio Sevilla, es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgia, quien nos acompaña en vivo desde Athens, allá en Georgia. Bienvenido, profesor, gracias, buenas noches. Un placer, Fernando. La primera pregunta que nos hacemos ¿es caótica o es planeada la estrategia económica del presidente Donald Trump? Hay muchos que dicen, esto es un caos, es realmente caótica la estrategia del presidente Trump, y otros dicen, no, es parte de un plan perfectamente planeado. ¿Dónde nos ubicamos, profesor? ¿Dónde se ubica usted? ¿Dentro de una situación caótica o un plan perfecto? Yo me inclinaría más hacia el lado del caos si vemos, ¿no?, cómo ha sido la trayectoria de negocios, pero también política de Donald Trump, que sí ha tenido cierto éxito, ¿no?, ganando la Casa Blanca en un par de ocasiones, pero recordamos su primer periodo controversial, cuando saltaba de controversia a controversia y mantenía una popularidad bajo el agua, pero con una base sólida, ¿no?, a la que aún está guardando. Además de eso, pues, desde el punto de vista de los principios económicos, no es una buena política buscar guerras comerciales. Los países que tienen más éxito económicamente son aquellos que tienen tratados de libre comercio. Así que desde ese punto no me parece una buena estrategia, pero si vamos también a su estilo, ¿no?, y a los aspectos geopolíticos, me parece un gran error, ya que él no está haciendo estas negociaciones con sus principales aliados como México, Canadá. Si nos ampliamos un poco a política externa, el tratamiento que ha tenido con países importantes de la Unión Europea, ¿no?, como Francia e Inglaterra, él no está teniendo negociaciones a puertas cerradas que uno diría, bueno, tal vez él piensa que estos aranceles son necesarios, a pesar que estos sean sus principales aliados, pero no, está librando una lucha, pienso yo, una especie de show mediático para su base, ya que a él le interesa mucho ser popular con las personas que lo siguen, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en el caso de México, que manda más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, él ha dicho comentarios bastante negativos, ¿no?, hacia esa administración. Le ha llamado prácticamente un narcogobierno. Además, ha creado mucha incertidumbre. México depende estrechamente de su relación con Estados Unidos y lo que más bien podría lograr es un acercamiento con China. Pero es muy interesante, y lo comentaba hoy precisamente durante nuestra junta editorial con mi equipo, con mi productor Julián Zamora. A ver, México, el dólar está en 20.30, 20.40. Antes de que entrara Trump a la presidencia, llegó a estar hasta 21. Es decir, México en términos económicos, con todas estas amenazas, se está manteniendo sólido. Sin embargo, cuando vemos hacia el interior aquí en los Estados Unidos, esa base del presidente Donald Trump está siendo afectada gravemente. Nada más hay que voltear a ver el famoso 401k, que es el fondo de ahorro para el retiro, literalmente así se le llama en Latinoamérica, el fondo de ahorro para el retiro. Ese 401k ya está siendo afectado, se está perdiendo dinero. Y la base precisamente de Trump es la que se está viendo impactada con estas decisiones, pero no es México. Por ejemplo, México se mantiene estable frente al dólar con 20.30, 20.40, ni siquiera 21, que habría llegado antes de que incluso empezara este tipo de política económica. ¿Cómo entender eso entonces? Efectivamente, pienso de que la gente está haciendo sus cálculos, la gente en los mercados, y les parece inverosímil, ¿no?, de que Donald Trump libre esta guerra comercial, ya que no le favorece a ninguna de las partes. México obviamente depende en sus exportaciones, pero también el consumidor estadounidense se ve afectado. El 43% de lo que Estados Unidos importa viene de estos tres países, Canadá, México y China, y imponen esos aranceles, pues en la mayoría de los casos van a ser transmitidos a los ciudadanos, ¿no?, muchos de los que votaron por el presidente. Además de esto, ya hay análisis que ven, por ejemplo, los aranceles de represalia que han tomado Canadá y China, y estos van enfocados a zonas geográficas que votaron por Donald Trump. Se dice que cerca de 5 millones de empleos podrían ser afectados por estos aranceles de represalia, y que es el 3% de la fuerza laboral, y 2/3 de estos empleos están en zonas que ganó Donald Trump. Así que está el efecto claro en el mercado de valores, que desde la semana pasada viene bajando ya cerca del 8%, hoy, como mencionaba, bajó un 1%, ya 2% más, y tenemos un terreno de corrección del 10% que ya causa alarma en la bolsa, además de los efectos de la inflación al ciudadano estadounidense. Así que sí se extiende esta guerra comercial, que muchos piensan no será el caso,
pues va a haber también consecuencias en Estados Unidos. Profesor Julio Sevilla, le preguntaba yo, esto claramente es una política proteccionista, pero al mismo tiempo pareciera que Trump busca tal vez de manera forzada empezar a generar producción de lo que se le ocurra, que hoy es dependiente de países como México, Canadá, Estados Unidos, China, Unión Europea, y por supuesto esa transición va a traer un costo. Después podría ser que sea una mejoría. ¿Este sería más o menos el enfoque? ¿Lo entiende así? Bueno, tal vez dentro de unas décadas, ¿no? Con la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, pues podamos funcionar como economía con una fuerza laboral reducida, pero actualmente, ¿no? Lo que tenemos es casi 8 millones de plazas laborales abiertas en Estados Unidos y solamente cerca de 6,5 millones de personas buscando trabajo. El desempleo es apenas un poco más del 4%, o sea, es de los niveles más bajos en 50 años y escuchamos mucho al presidente hablar de que quiere traer esos empleos, pero la verdad es que ya estamos buscando personas para llenar las plazas laborales que actualmente tenemos, porque sin migración no tenemos una población que está avanzando en edad constantemente. Además de eso, vemos las políticas migratorias, ¿no? Que son bastante restrictivas y en la fuerza laboral hay más también un 4% de trabajadores indocumentados, cerca de 7 millones de personas, que si el presidente, según sus planes, remueve, pues tendríamos cerca de 8 millones de plazas laborales abiertas, así que estar diciendo hoy al menos de que necesita traer esos empleos no tiene mucho sentido, ya que no tenemos el capital humano para lograr satisfacerlo. Además de eso, te mencionaba el aspecto geopolítico. China viene con un ímpetu sumamente fuerte en la última década. Hace esos años, Estados Unidos era el principal socio comercial de un gran número de países. Hoy en día, China se ha convertido en el socio comercial de más de 120 países. Lo que le queda a Estados Unidos es Canadá, México, la Unión Europea, Centroamérica, y si pelea de esta manera públicamente con países como Canadá y México, pues estos podrían tornarse rápidamente hacia China, en el caso especial de México, ¿no? Donde hay cierta afinidad ideológica. Así que me parece un error a corto y a largo Sí, plazo. por supuesto, no solamente México, hay varios países de Latinoamérica que tienen mucho más acercamiento ideológico en términos políticos con China, ¿no? En términos de izquierda. Ahora, esta podría ser la tormenta perfecta. Todo lo que me acaba de decir usted y hacia el interior, hablemos de una combinación de recortes fiscales y de gasto público. De ahí es que aumenta también el temor de una posible recesión, porque la propuesta de Trump es seguir reduciendo impuestos, pero el gasto público está aumentando. ¿Qué tan riesgoso es esto en este momento? Definitivamente cortar el presupuesto de Estados Unidos de la manera que Elon Musk y Donald Trump proponen, ¿no? De una manera tan inmediata, aunque me parece que no lo van a lograr hacer. Sí han habido ciertos recortes, pero nada cercano a las proyecciones que han hecho, pero si lograran cortar 2 trillones, ¿no? Del presupuesto de Estados Unidos, de los casi 6 trillones o billones en español que tiene, pues estaríamos hablando de cerca del 10% del Producto Interno Bruto, lo que podría poner al país en recesión. Y si agregamos, ¿no? Los riesgos que hay por la incertidumbre, pues, hay empresas que ya no están contratando personas porque ven, bueno, estamos en una guerra comercial, las importaciones que tengamos pueden subir, así que nuestros costos van a subir. Si tenemos que vender a otros países con esos aranceles retaliatorios o de represalias, pues las ventas se pueden bajar, así que yo no puedo contratar más personas en estos momentos. Pienso que no va a haber recesión este año, es poco probable, ya que la economía en general la recibe con buena salud, pero me parece que de aquí al próximo año, si estas políticas continúan, que espero no sea el caso, sí podríamos entrar en una recesión, ya que es una tormenta perfecta, como mencionaba Fernando. O sea que, sí, claro, es una tormenta perfecta, pero o sea que este año no ve el que lleguemos a una recesión, pero sí ya hay un impacto, ¿no? Lo decía yo, lo ven los trabajadores en sus fondos de ahorro para el retiro, como han perdido en estos días miles de dólares de esos ahorros que tal vez se puedan recuperar. La bolsa también se ha visto impactada. Pero hay sectores específicos. ¿Cuáles son los sectores que más se verán afectados en el futuro cercano y cuáles son los que todavía podrán resistir estos impactos económicos que se ven reflejados por las políticas de Trump?
Sí, como te mencionaba, ¿no? Hasta el momento estos aranceles de represalia se han enfocado en zonas geográficas e industrias donde Donald Trump tiene votantes. Por ejemplo, en el centro del país, hoy en día hay mucha producción agrícola de granos de soya, maíz, etcétera, y este tipo de productos ya han recibido aranceles, así que pueden lesionar esta industria. Del mismo modo, pueden haber aranceles contra la manufactura, ya que ese es el tipo de aranceles que están lastimando en el caso de China y México también, que manda muchos electrodomésticos y automóviles a Estados Unidos. Así que también la industria de electrodomésticos y automóviles de Estados Unidos podría verse lastimada y también la industria energética, ¿no? Hemos visto esta escalación de tensiones con Canadá, pero todos estos países son grandes productores de energía. Estados Unidos es el principal productor de energía, pero también depende mucho de su comercio con Canadá y México, dado a varios derivados y épocas del año. Así que el factor energético puede jugar un papel importante. El presidente habla de que es la energía, ¿no? Los precios del petróleo los que generaron la inflación. No es preciso, ya que hay bastante producción, pero si se dan estos aranceles contra nuestros principales socios energéticos, podríamos ver una recesión o inflación más alta, tal vez de aquí a un año, gracias a estos aranceles. Y ya le hago una última pregunta para despedirme, con una respuesta muy breve, porque este es otro factor que creo que es importante, particularmente hablando de Trump. Su popularidad bajó, la popularidad de Trump ha bajado. ¿Qué tanto cree usted que gravite el tema de la popularidad? Porque Trump es muy afín a eso, ¿no? A ser popular. ¿Qué tanto cree que gravite en Trump el ver que su popularidad baja por estas decisiones que toma en política económica para que cambie de estrategia? ¿Lo ve como un factor de peso? Es muy interesante, pienso que sí, pero tal vez no por los motivos normales, ¿no? Como sabemos, Donald Trump es la segunda persona que regresa a la presidencia de Estados Unidos desde Grover Cleveland al final del siglo XX, de los años 1890, así que técnicamente él ya no puede aspirar a la reelección, así que desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, se va a enfocar en lo ideológico, no le va a importar su popularidad, pero la percepción que me da es de que a él interesa mucho la percepción en los medios, no necesariamente tener una popularidad de la mayoría de la población, porque nunca la ha tenido y de hecho ya empezó con una cierta luna de miel donde tenía más aprobación que desaprobación, pero ya se vienen invirtiendo los papeles, ¿no? Donde más personas le desaprueban que aprueban, pero sí está interesado Sí. en la aprobación de su base. Sabemos que a su base le interesa la retórica confrontativa, ¿no? Ya sea en temas de migración y ahora en el tema del comercio. Así que es una pregunta sumamente compleja y vamos a ver, pienso que sí le importa, pero no de la manera que uno pronosticaría. Sí, 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 es muy interesante. Digo, no quería dejar de traerlo, pero sería más un tema de análisis psicológico, por supuesto, para poder entender la psicología de Trump. Profesor, ha sido un placer, de verdad, siempre. Muchísimas gracias por acompañarme. Un placer, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Julio Sevilla, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgia, me acompañó.